6 de la mañana con 58 minutos. Vamos a empezar con el análisis de los temas planteados el día de hoy y saludamos ya con nuestro primer invitado, es Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones, FEDEXPOR, con quien pues abordaremos las decisiones económicas que el gobierno dio a conocer la semana pasada, y precisamente porque tras conocerse esta información, estas medidas adoptadas por el gobierno, el sector exportador manifestó el apoyo a todo aquello que pudiera ir en crecimiento, en favor del crecimiento económico, de la competitividad y también del fomento de las exportaciones y el empleo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Sofía. Muy buenos días y muy buenos días a toda la ciudadanía. Una semana inusual, sin duda, con alta tensión, pero creo que lo primero es unirnos, hacernos eco del llamado a la paz social, del llamado a la calma, del llamado a el respeto a los bienes públicos y al derecho que tienen todas las personas de poder movilizarse, de poder acceder a las diferentes ciudades del país, a los centros de abastos, etcétera, porque eso al final del día nos hace daño a todos, ¿no? Y creo que ese es lo primero que debemos de primera mano rechazar. Reconocemos como todos el derecho que existe a pensar diferente o a que puedan existir sin duda alguna afectaciones por la medida, porque sabemos que no es una medida fácil, pero rechazamos los actos de vandalismo, los actos violentos. Llamamos al cumplimiento de la ley, al respeto al derecho de los demás y también a la fuerza pública a precautelar los derechos de la población en cuanto a la libre circulación, la circulación también de transporte de carga, sobre todo para el normal abastecimiento de las ciudades y en el caso particular de los exportadores para que podamos seguir exportando y teniendo divisas. Este llamado a la población es muy importante porque nos vamos a dar un tiro en el pie si es que empezamos a bloquear la provisión de materias primas, insumos y también de contenedores que son para exportación. El país necesita vivir de las divisas que son las que sostienen la dolarización. Así es que el llamado en primera instancia a eso para mantener esa calma y la paz social, ¿no? Vamos a ir revisando también pues los detalles y cuáles han sido las afectaciones del sector exportador por las paralizaciones de los últimos días, pero ¿cuál es la lectura que le dan a estas medidas económicas, a estas decisiones que han sido adoptadas por el gobierno? ¿Están dentro de las expectativas del sector exportador? Yo creo que hay que partir necesariamente del análisis de la economía en su conjunto y de la perspectiva de lo que tenemos hacia adelante y lo que veníamos acumulando hacia atrás. Ecuador viene acumulando, el país viene acumulando en su conjunto una serie de medidas, una serie de cargas en su economía que no son sostenibles en el tiempo, que ya lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás. En el gobierno anterior, también al inicio de este gobierno, que esto no era sostenible. El tener solamente un déficit creciente del sector público, un incremento del gasto, no es sostenible si es que por el otro lado no aumenta la productividad, no crece el número de empresas que hay en el país y no crece el empleo. Por lo tanto, es preciso ajustar esos equilibrios y esos ajustes se dan justamente en los temas que son grandes desde el punto de vista del presupuesto público, y en este sentido nos parece que eliminar los subsidios a los combustibles es una medida fuerte pero adecuada y que va en la dirección correcta de lo que necesita el país para, uno, eliminar distorsiones que al final del día lo que han hecho es dilapidar muchos recursos para el país. Se hablan de alrededor de 50.000 millones de dólares en los últimos 40, un poco más de años, que no se han podido dedicar o utilizar en inversión, en salud, en educación, etcétera, y que es una decisión que ha sido postergada durante mucho tiempo. Nosotros como sector empresarial, como sector exportador, hemos también abogado porque se eliminen esas distorsiones. Pero el sector exportador también se había beneficiado de este subsidio al diésel, sobre todo. Sin duda, habían empresas que están también con una parte, pero el sector exportador también es consciente de que todos debemos hacer un esfuerzo por generar un nuevo equilibrio en el país y sobre todo por generar un horizonte que permita que el Ecuador, que la economía del Ecuador, sobre todo en el sector público y el sector fiscal, se estabilice y eso marque la pauta del crecimiento a futuro. Dicho esto, lo que esperamos es conocer un poco más en detalle cuáles son las medidas que pueden compensar a la ciudadanía que lo necesita, a las personas que lo necesitan, evidentemente, porque reconocemos que es así, y también las medidas que son complementarias para mejorar la competitividad del país. Hablamos mucho de que el país necesita producir más, de que necesita exportar más, invertir más, y hemos visto con muy buenos ojos las medidas que se han anunciado respecto
a estos temas. Por ejemplo... Para no dejar pues flojos algunos temas con el respecto a la eliminación del subsidio. Dentro de la estructura de costos del sector exportador, ¿les afecta la eliminación del subsidio en algún punto? Sí, sin duda. Transversalmente estamos hablando del transporte, que seguramente tendrá un incremento. Esperamos que esos incrementos sean conforme a lo que se ha establecido de incremento de la gasolina también. No especular y tampoco a querer aprovechar estas circunstancias para romper, digamos, el hilo por el lado del sector productivo y del sector exportador. Creo que nos corresponde a todos el sentarnos aquí. Sabemos que debe haber un incremento debido al incremento del combustible como principal insumo del sector de transporte, pero creemos que esto se debe hacer primero técnicamente sustentado y segundo también acudiendo a la libre competencia, al mercado, ¿no? A las condiciones del mercado para que sea la oferta y la demanda la que finalmente pueda regular estos servicios, el que mejor ofrezca un servicio. Hablar ya con el gobierno, con el sector de la transportación, del transporte de carga específicamente, para ver qué va a pasar y cuáles son los acuerdos a los que se pueden llegar. Hemos conversado informalmente, esperamos esta semana poder continuar con ese trabajo, poder tener esta información, los insumos, los respaldos técnicos para saber cuál es la mejor vía, pero insisto, el sector empresarial en defensa del principio de libertad también de empresa, cree que es necesario que el sector transporte tienda a una desregularización también del sector y que los precios se fijen por oferta y demanda en base a quien ofrece el mejor servicio posible, no con más regulaciones, no con más restricciones, no con más controles. Ese ha sido parte del problema del país, que tenemos en muchas partes de nuestra economía ese tipo de distorsiones. Mal haríamos en pensar que si queremos eliminar las distorsiones tenemos que entonces poner más controles, más requisitos y demás. Creo que aquí hay todavía que conversar con el sector productivo, con el sector transporte y con el gobierno para lograr que el país se encamine nuevamente hacia una normalización de estas actividades, ¿no? Cabe destacar, el sector privado ya ha hecho pronunciamientos respecto a que absorberá en la mayor cantidad posible estos incrementos de costos del transporte para no trasladar esos costos en la medida de lo posible, no trasladar esos costos al consumidor final y que por lo tanto no exista un incremento de precios relevante. Seguramente habrá un incremento de precios, pero será algo moderado. Las estadísticas y la presión que tiene el combustible sobre las diferentes cadenas no dan para tener un incremento como estamos viendo. Eso se llama especulación. Hay que separar lo que es un incremento racional de precios que viene por una presión del combustible versus lo que es la especulación, que es lo que hemos visto en las noticias. Lo que hemos estado viendo durante estos días en algunos mercados que dicen que pues han subido sus precios porque han tenido que pagar un flete, otro flete, es decir, todavía no está claro el esquema, cómo va a ser y cuáles van a ser los reales costos. Lo que está sucediendo en este momento está dentro del marco especulativo. Totalmente, y son los días de especulación, de un poco de incertidumbre respecto a qué esto va a suceder, pero la población tiene que estar clara que eso es especulación y no debemos permitirlo, no podemos permitirlo. Hay que ir a una racionalidad en cuanto al incremento que deben tener esto para que el país pueda continuar su marcha, insisto. Así es que eso nos corresponde a todos, esa tarea, ¿no? Ahora, usted hablaba de otras cosas que están incluidas dentro de este paquete de medidas económicas y está la reducción del impuesto de salida de divisas, la baja de aranceles en materias primas, también pues para bienes de capital, eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la devolución simplificada de impuestos. ¿Cómo se reflejarían estas nuevas normativas que simplifican un poco el tema de la productividad en el país? ¿Cómo se reflejaría en su sector? Bueno, es muy importante señalar, aquí lo que estamos haciendo a nivel general en la economía es eliminar distorsiones, eliminar desincentivos y poner correctamente algunos en donde deben estar. Al final del día es un juego de suma casi cero por allí entre los incrementos que va a haber y también las medidas positivas, pero sabemos que esto es por tener un mejor futuro, una perspectiva de mayor crecimiento, de estabilidad, que pueda proyectar realmente al Ecuador hacia una estrategia fuerte de crecimiento económico. Sí saludamos y hemos reconocido que es positivo las medidas como por ejemplo para el sector exportador en particular, la reducción del ISD a la mitad para materias primas y insumos bienes de capital. Ahí nos parece que incluso debería revisarse esa lista de esos productos porque podrían entrar otros que son necesarios. Es positiva y la implementación de la devolución simplificada de impuestos. Esto ha sido algo sumamente necesario del país desde hace mucho tiempo atrás y lamentablemente en el gobierno anterior se ofreció,
se tuvo esta medida durante 3 meses y medio, 4 meses y dejó de funcionar. Y así no funciona la medida para fomentar exportaciones y el crecimiento. Necesitamos una medida de devolución de impuestos que tenga una perspectiva de largo plazo para que el exportador sepa que cuenta con ese recurso de devolución que mejora su flujo de caja y que a su vez esa mejora en el flujo de caja va a permitir que él pueda negociar precios afuera, pueda mantener ciertos precios afuera y mantener por lo tanto o hacer crecer en el mejor de los casos volúmenes de exportación y eso que redunde también en el empleo acá. La justificación del gobierno anterior en torno, por ejemplo, al anticipo al impuesto a la renta era que no se terminaba pagando lo que se debía pagar, que había también una suerte de viveza criolla de ciertos sectores. ¿Cómo evitar que esto ocurra y cuál es el compromiso de los sectores empresariales en el país o los sectores productivos? Sí, el anticipo era una medida que se justificaba en la evasión tributaria. Yo creo que hoy en día, primero, ha crecido muchísimo la cultura tributaria en el país. A nuestro criterio, inclusive la normativa se ha desbordado mucho, ha ido mucho más allá de lo que en realidad correspondía y ha hecho que las cosas sean difíciles. Tal vez ese anticipo del impuesto a la renta es un ejemplo de lo que se hizo mucho más difícil. El ISD también es un impuesto sumamente distorsionante. Sabemos que no se puede quitar ahora, pero es buena la señal de irlo eliminando, ahora de bajarlo al 2.5%. Sobre todo va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, nos parece a nosotros, todas estas medidas, porque finalmente las grandes empresas evidentemente también tienen una afectación, pero su mismo volumen de ventas, su músculo financiero, por decirlo de alguna forma, es más fuerte que el que tiene una MIPYME. Tienen más liquidez. Tiene más liquidez. A la MIPYME una medida en este sentido le afecta muchísimo, tener que pagar un anticipo que no cuenta con flujo de caja, tener que pagar el ISD y además exportando también impuestos. Que ese es el concepto al que quiero volver sobre esa devolución simplificada de impuestos, el drawback simplificado. Es vital que se implemente esto en la economía si queremos que el país pueda ser más exportador, pueda primero sostener sus exportaciones, porque ya estamos teniendo afuera desafíos importantes con un tipo de cambio que es más fuerte, con además una guerra comercial que está generando incertidumbre. Y tercero, lo más importante, con un arrastre de las condiciones de competitividad que se han deteriorado en el país, un incremento marcado de costos, una serie de ineficiencias que se han sumado en la economía, que lo que ha hecho es que el sector productivo en general, pero en particular las exportaciones, sean menos productivas en general cada vez, y esto está medido también. Hemos tenido por sector la medición de cómo avanza la productividad de los sectores y lamentablemente no quiero decir que han perdido ingresos, sí han aumentado los ingresos, pero los costos han subido más que los ingresos. Eso significa que se pierde productividad, que no se gana productividad. ¿Y cuáles son las metas ahora con estos planteamientos que ha hecho el gobierno? ¿Cuánto podrá crecer el sector exportador? Porque también al Ecuador le preocupa la balanza comercial, que todavía es muy negativa, obviamente, para nuestro país. Sí, la balanza comercial se corrige, o más que corrige, se fomentando las exportaciones, no restringiendo importaciones, que ese ha sido también un error de concepción sumamente grave que nos ha llevado a poner medidas erradas, que nos ha llevado a también exasperar el funcionamiento de la economía y a poner impuestos como el ISD, las salvaguardias y una serie de restricciones que lo que han hecho es encarecer mucho más la economía. La balanza comercial se fomenta apoyando a las exportaciones, no restringiendo importaciones. Allí vemos que sí hay un enfoque de las políticas del gobierno nacional que se quiere impulsar esto. Hace falta mucho por trabajar, pero es correcta la dirección que se quiere tomar en relación a este objetivo. Este año nosotros esperamos que las exportaciones totales, las no petroleras, puedan crecer en el orden del 4 o 5%. Es un crecimiento relativamente bajo, pero esto es lo importante, Sofía. Si nosotros sacamos de esta estadística a 3 productos que en este año han tenido un crecimiento y que son importantes en la canasta, como lo son banano, camarón y cacao, el resto de productos ya tiene un decrecimiento, es decir, ya está en negativo en alrededor de menos 3.7, menos 3.8%. Esto sin duda alguna es una alerta que nos pone y eso se está dando principalmente por ese arrastre de condiciones de competitividad adversas a los que me he referido. Entonces la política de implementación de la devolución simplificada de impuestos
va justamente a apuntalar esa pérdida de competitividad, a la que también se suman todos los sectores. Ojo, no quiero dejar fuera ningún sector. Todos los sectores productivos de exportación han perdido competitividad, han bajado su productividad, porque al final del día sus costos se han incrementado más que sus ingresos. ¿Por qué? Porque nuevamente el concepto es, estamos al final del día exportando impuestos, porque hay una carga allí entre impuestos directos, indirectos, tasas, aranceles, el mismo ISD y demás, que se ha ido acumulando, ¿no? Eso sin contabilizar con las ineficiencias de nuestra normativa laboral, que también hace que se arrastre esa pérdida de competitividad. Para finalizar, sí quisiera que nos puntualice cuáles han sido los impactos de la paralización en los sectores de la empresa, en el sector productivo del país y sobre todo en el sector exportador. ¿Qué ha estado sucediendo durante estos días? Bueno, aunque no existe una cuantificación monetaria de esto, sin duda alguna preocupa el hecho de que los cierres en las vías están ocasionando problemas en el transporte de las mercancías. Por ejemplo, al norte de la provincia de Pichincha tenemos la concentración de florícolas de este importantísimo sector que genera $800 millones al año en exportaciones y en divisas para el país, que es una fuente de ingresos fundamental para la población en Cayambe, en Pedro Moncayo, en una serie de cantones que están al norte, que son rurales, y de ahí el llamado a la población nuevamente. Cuidemos nuestras fuentes de empleo, cuidemos nuestras fuentes de divisas, no permitamos que por querer justamente protestar o estar en contra de una medida, que eso se puede hacer porque es constitucional y además está bien, uno puede tener su criterio respecto a una medida, pero estamos impidiendo el derecho que tiene el resto de personas a poder seguir trabajando, como es el caso de las flores. Adicionalmente tenemos también alertas respecto a ciudades que están un poco más alejadas de los grandes centros de distribución, por ejemplo al sur, en Cuenca, en Loja, camiones que llegan con materia prima para las industrias y que salen con contenedores de exportación, están también esperando que las vías se abran. Nuevamente, de aquí un llamado a que permitamos el tránsito del transporte pesado, porque eso finalmente es de toda la población, no es de un grupo en particular, no es solamente de una etnia, no es solamente de una región o de quien está en contra o a favor, eso es de todos los ecuatorianos. Si impedimos eso, nos estamos dando un tiro en el pie, que no podemos permitirlo como país. De ahí el principal llamado a poder sensibilizarnos frente a esto para poder continuar con la normalización del país, que lo necesita en estos momentos, y nuevamente a apoyar las medidas que vayan en favor del empleo, de la productividad, del crecimiento. Es un momento importante para el país, desafiante sin duda alguna. La medida de eliminación de los subsidios sin duda alguna es una medida dura, pero es necesaria para poder generar un nuevo entorno, un nuevo crecimiento en el país, un nuevo equilibrio que vaya con una mejor perspectiva de crecimiento en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, y sí, que el compromiso sea también de los sectores empresariales, productivos, exportadores, de fomentar el empleo y ayudar a sostener también y a mejorar las condiciones de la gente que hoy mismo está en el subempleo. Hacemos una pausa y en este momento regresamos enseguida con más análisis de temas coyunturales. Vamos a hablar con Omar Ceballos, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, sobre cómo quedarían las tarifas del transporte público en la capital. Ya volvemos.